todos los que ya se conectan en el grupo Forum. Hoy estamos en el episodio número 5 de Sin Distancias. Hoy vamos a hablar de resiliencia. ¿Qué creen ustedes que será la resiliencia? Esta es una conversación de 4 buenos amigos. Vamos a plantear nuestras vivencias personales y a conectarnos, a sentirnos más cerca en esta época de pandemia, donde todavía tenemos algunos días, como hoy domingo, que nos quedamos en casa y hay que saber adaptarnos a esto. Buenas tardes, Anthony, Gonzalo y Ernesto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? A la distancia. ¿Cómo están todos? Gran saludo. Bueno verlos. Nuevamente Sin distancia. Anthony, hoy día Anthony tiene otro color, Anthony. Explícanos por qué. Se ha bronceado, Anthony, ¿no? Lo veo más bronceado. Creo que ha estado tomando sol en el techo de su casa. Está transmitiendo desde una cámara hiperbárica. Un baño láser. Ah, bueno. Sí, o está en aislamiento, ¿cómo es? Es la verdad. Aislamiento, chicos, aislamiento. Respetamos la cuarentena. Y bueno, no, quería comentarles algo, pues no, yo suelo generalmente los fines de semana ver películas, ¿no? Para relajarme. En este caso, ayer me conecté, pues, ahí para chequear las películas y me vino a la mente una película que siempre yo suelo ver porque me gusta, ¿no? Ya la he visto varias veces y de repente ustedes la conocen, ¿no? El protagonista es Will Smith y habla acerca de una persona que contra viento y marea pudo sortear las dificultades, y el nombre de la película siempre me llamó la atención desde la primera vez que lo vi. No sé si ya por ahí la sacan, ¿no? Se llama En busca de la felicidad. Claro. Esta película tiene momentos impresionantes, ¿no? Y es una de las pocas películas, aparte de Titanic, que me hacen llorar. Entonces, me hace llorar por el tema del personaje, las vivencias. Y sobre todo, ¿saben cuál es el momento más impresionante para mí? Es el momento en el cual el personaje Chris Garner con su hijo duermen en el baño de una estación de tren. Es muy fuerte. Para que el niño no se sienta mal, Chris en ese momento hace una historia, ¿no? Que vienen dinosaurios y para esconderse en una cueva, él abre pues el baño de ese tren, de esa estación de tren. Entonces esa escena sí es bien hardcore, ¿no? O sea, cala hondo cuando tú te metes de lleno en la película y bueno, yo siempre trato de comentar este tipo de cosas porque a mí me impacta todas las vivencias y la experiencia que tiene el personaje y se repone. O sea, imagínense, primero le deja a su esposa, la madre de sus hijos, después se queda sin trabajo, cuando logra por fin vender una de esas máquinas, tiene su cheque. Y de un momento a otro el Estado, porque debían los impuestos, el Estado se jala toda la gran parte de su dinero y al final se queda pues con pocos céntimos. Entonces ahí vienen todas las penurias y al final las personas que no lo han visto no les cuento el final, pero las que ya lo han visto ya saben cómo acaba la película. Pero sí es una de las de las pocas películas que a mí me calan hondo. Entonces por eso quería comentárselas, ¿no? Y no sé, pues si ustedes, ¿qué les ha parecido? Si ustedes la han visto alguna vez, o cómo pueden ustedes, ahí está compartiendo nuestro amigo Ernesto, ese momento también, no sé si se saben la frase de ese momento cuando el niño está jugando con su pelota de básquet, ¿no? Cuando le dice a su papá, nunca permitas que ninguna persona, incluso yo, te diga que no eres capaz de hacer algo, o que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño o si quieres hacerlo, cúmplelo. Entonces eso también es otro momento así que cala, ¿no? No sé, muchachos, no sé, yo les comparto esta película porque a mí generalmente, bueno, para los viernes yo veo películas tanto de acción o como de reflexión, ¿no? En este caso, el sábado me tocó esta película y bueno, la quería compartir con ustedes, pues. Claro, esta película es muy especial porque parte de una historia verdadera, ¿no? Además que hay que reconocer que está muy bien presentada. La actuación de Will Smith es realmente brillante. Bueno, de varios de sus actores, ¿no? Del hijo de Will Smith cuando era un poco más pequeño. Exactamente, cuando era un poco más pequeño. Y realmente aquí se pone en manifiesto que la vida está llena de adversidades, ¿no? Cuando le toca dormir en esos albergues de mendigos, ¿no? De gente de la calle, cuando le toca sentarse frente a su hijo y verlo comer
para saciarle naturalmente el hambre, y los niños a veces no entienden las cosas terribles de la vida porque son niños, y él tiene que beber simplemente un vaso de agua. Esa escena del baño en la estación del metro, del subway, realmente es impactante. La pierna para que no abran seguramente los desmantelamientos. Y a cuánta gente no le habrán pasado cosas así, ¿no, chicos? ¿No? Que tienen que enfrentarse a esa sensación de precipicio, de decir, oye, ¿cómo hago para poder sobrepasar esto, seguir adelante, tratar de que esto no me pase una factura tan grande? Pero claro, también entendemos de que todo esto representa un aprendizaje para la gente, ¿no creen, muchachos? Un tremendo aprendizaje, ¿no? Porque realmente, volviendo al film, con lo que tú decías, Jorge, el film tiene escenas muy, muy impactantes, ¿no? Y yo estoy seguro que también reflejan la vida y las experiencias de muchas personas que han pasado por esta terrible experiencia límite, ¿no? Acuérdense que esto comienza con una suerte de abandono de la esposa, se queda solo con el hijo, no tiene trabajo, pero no es un tipo, digamos, que no es inteligente o con limitaciones, ¿no? No, por el contrario, es un tipo bastante hábil, pero a veces pasa, ¿no? En la historia de la vida de cada uno que se nos cierran todas las puertas, y teniendo todas las capacidades y todas las ganas de hacer las cosas, pues no damos pie con bola y no nos sale una. Y yo creo que si uno mira en la vida propia y la de gente que yo he conocido, esa historia se puede repetir en la vida de muchas personas, ¿no? Y a veces es muy complicado hacerle frente a esas circunstancias, ¿no? Más en las circunstancias de él como personaje, porque tiene al lado a su hijo. De alguna forma es frustrante, es muy fuerte para él como padre tener que, ¿no?, pasar esa noche en el baño, o sea, siente que expone a su hijo, se enfrenta a un montón de pensamientos negativos que seguramente también lo atacan y lo hacen sentir mal, o sea, salir adelante, ¿no? Es creer en sí mismo, como él lo va haciendo a través de toda la lucha que hilvana en esta película. Realmente es fuerte, ¿no? Es doloroso, es fuerte porque mantener las cosas esa actitud, ¿no? Sí, mantener la actitud es mantener esa muy actitud, complicado esa porque actitud positiva, o sea, para que el hijo no caiga, ¿no? luego también la escena donde, ¿se acuerdan que va con el hijo a tratar de vender estos productos que vendía, estas cajas que no me acuerdo qué tenían, y termina yendo con un millonario, creo, con un cliente lectores al médicos, estadio, ¿no? Esos productos médicos, ¿no? Y Exacto, termina yendo sí, acompañándolo, ¿no? Y él no se está dando cuenta, pero él está siendo mirado por otra persona, ¿no? Que al final, en algún momento, cuando él postula este lugar para querer ser vendedor de asuntos financieros, que es lo que termina haciendo, yo siempre recordaré la escena donde le dan la noticia, ¿no? Le dicen que él ha ganado, que bienvenido, y el tipo tiene ¿no?, el aliento y no sabe qué hacer porque ni siquiera tiene fuerzas ya, porque se sentía que estaba prácticamente avasallado por la realidad, ¿no? Y esa escena donde él sale, camina por las calles y levanta los brazos, es una cosa impresionante, pero a la vez también real, ¿no? Muchas veces los grandes historias festejan acá adentro, ¿no? Festejan acá adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Anthony, Sí, cuéntanos. y ahí dice, ¿no? Ahí sale pues la frase. Qué bonita Cuenta, película, Anthony. y lo más importante, al final, ¿no? El filme comparte con la persona más especial para él, que es su hijo. Va y lo abraza, es un desahogo para él. Y gran película, yo se las recomiendo a las personas que todavía no han tenido la posibilidad de verlas, que se animen a verla. Y ya que están hablando de películas, yo voy a comentarles, compañeros, ustedes seguramente ya lo han visto, un clásico animado, muy buena, que en lo personal es una de mis favoritas. Estamos hablando, y me refiero al Rey León. ¿Por qué el Rey León? Peliculón. Claro. Peliculón, claro que sí. Me refiero al Rey León porque nos da una enseñanza tan bonita, se ve reflejada la paternidad, tanto como de Mufasa como de Simba, que lo ha criado y a veces es un leoncito rebelde primero, y luego cómo se ve que hay malas personas, en ese caso su propio hermano lo traiciona, y al final cómo atraviesa problemas de separarlo de su padre y de toda su manada, ¿no? Y se queda solo, triste, sin ganas de vivir, por así decirlo, porque hay una escena en la que ya los buitres se lo iban a comer, y en eso llegan los queridos amigos Timón y Pumba al rescate.
Entonces, de ahí nace la frase Hakuna Matata. Vive sin problemas. Entonces, eso debemos hacer nosotros. Como dice la canción, sin preocuparse es como hay que vivir. Porque es cierto, sabemos las responsabilidades que tenemos nosotros, sabemos las cosas que tenemos que hacer día a día, pero hay que estar viviendo siempre en el presente y hacer las cosas cada paso por paso. Entonces yo me voy con esa enseñanza del Rey León, porque también cuando va creciendo, llega un momento que a todos nos ha pasado en la vida, que nos sentimos deprimidos, nos sentimos vacíos o nos sentimos perdidos. Y es entonces donde Rafiki, el mono, que es su padrino, le muestra la sombra de su papá. Y él le dice que Mufasa vive dentro de sí mismo. Entonces, al final se da cuenta que le dice, tú eres mi hijo, el rey verdadero. Y es cuando se llena más de valor y va contra todo y va a luchar por lo que es suyo y por hacer justicia. Entonces, una gran película que a mí siempre me ha marcado es El Rey León, The Lion King. Bueno, fíjense, ustedes están colocando ejemplos muy interesantes y tal vez una característica común entre ambas películas, el Rey León y En busca de la felicidad, es la capacidad de superar los miedos, ¿no? La capacidad de decir, oye, mira, las adversidades. Me golpea la vida, me caigo al piso, exactamente, superar las adversidades. Y justamente hoy estamos viendo, este tema lo hemos dedicado a hablar de resiliencia, no, mentira, resiliencia. ¿Cuál es verdaderamente cuál es la palabra correcta? Pero ¿cuál es la palabra correcta, Gonzalo? ¿Cuál es la palabra correcta? A ver, mira, según el diccionario, ustedes ya saben que siempre hay que recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y Finas Hierbas. La palabra correcta es resiliencia, ¿ok? Resiliencia. Y se escribe la primera con S y la segunda con C. Entonces, porque siempre se menciona esta palabra, pero la mayoría lo pronuncia mal, ¿no? Y piensa que es resiliencia, ¿no? Pero es resiliencia. Entonces hay que ver, y mira, y el concepto tal cual en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y Finas Hierbas es capacidad de adaptación de un ser vivo, ojo, está diciendo ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que no solamente es una particularidad, una peculiaridad de las personas, o sea, también, si es un ser vivo, puede ser de los animales, ¿no? O sea, tendríamos que ir a chequear también si es que, de qué forma se da esto en los animales. Pero el concepto sí nos dice mucho, ¿no? La capacidad de afrontar, de hacer frente, de superar las situaciones adversas, esas circunstancias que de repente no están bajo nuestro control, ni siquiera lo hemos mapeado, pero que nos chocan y nos ponen a prueba, ¿no? Como ciertas circunstancias que algunos hemos experimentado, ¿no? Por ejemplo, yo soy de provincia y yo vine a Lima, como quien dice, a forjarme un futuro, ¿no? Entonces, a veces nosotros las personas que migramos, o sea, migrar no solamente es ir de tu país a otro, ¿no? Sino ir de tu provincia a la capital, por ejemplo. No venimos pues con un contrato firmado o de frente pues a trabajar, ¿no? Sino venimos a buscarnos, ¿no? Entonces eso también es un poco duro, porque particularmente yo les cuento, les adelanto algo rapidito, que yo vine acá y yo simplemente renuncié a mi trabajo que tenía ahí en mi ciudad natal, en Huacho, y me vine acá a buscar un trabajo, o sea, y yo dije, estoy capacitado, he salido de la universidad, y justo me titulé y todo, y me vine acá y dije, no voy a encontrar trabajo brevemente, ¿no? Pero, o sea, estaba muy joven, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo será la capital? Me vine, me aventuré, y no encontré trabajo directamente, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Y yo pasé como 3 meses aproximadamente, y yo ya estaba a punto de tirar la camiseta, o sea, de tirar la toalla, literal, y yo decía, si es que me di un plazo de un mes más, y si es que en este mes yo no consigo nada, bueno, me regresaré, pues, ¿no? Y como la mayoría dice, ¿no? Su zona de confort. Si yo sé que he venido de una zona donde yo conozco cómo es la metodología de trabajo, conozco personas, tengo contactos, y yo voy a conseguir igual. Y ya me di ese plazo de un mes, pero imagínense, si yo no me hubiera dado ese plazo de un mes, porque en ese plazo yo dije, no, tengo que hacer todo lo humanamente posible para conseguir. Y ya faltando una semana para que se cumpla ese plazo, yo había postulado, pues, ¿no? a distintos ofertas laborales. Y faltando una semana yo recibo así como Chris Carter, ¿no? Recibo una llamada y me llega, ¿no? En esta etapa de mi vida se llama felicidad, porque ya había
como que les digo, había quemado todos los esfuerzos y la llamada justo me llega, me acuerdo que fue un jueves, me llega en la noche, ¿no? 7 de la noche cuando uno está regresando a su casa a dormir y me llega y pucha, yo estaba en el bus, me acuerdo, y lo único que hice fue bajarme, no me bajé, me bajé en el primer paradero que encontré y me senté en el paradero y me puse a respirar hondo y me quedé mirando el cielo nomás, o sea, agradeciendo esa oportunidad, porque ya esa era mi última semana que yo tenía. Y si no pasaba nada, pues yo iba a dejar Lima, ¿no? Imagínense, desde ahí ya estoy acá, pues, o sea, por ese simple hecho de decir, no, tengo que darme un plazo más y yo sí que puedo conseguir. Entonces, para mí fue bravo, ¿no? O sea, yo me vine así de la nada, sin conocer a nadie, ningún contacto. Yo no tenía ningún contacto acá, yo vine acá y me lo conseguí solo. Y eso siempre les digo a las personas que quieren migrar de provincia. Lastimosamente estamos aquí en un país donde todo es centralista. Entonces les digo, ¿no? Que no se rindan, pues, ¿no? Si tienen habilidades y esto, al final, lo que tú aprendes, porque te cuesta, eso te sirve de experiencia. Y yo en ese tiempo, por ejemplo, no sé si ustedes han usado alguna vez páginas amarillas. Antes no estaba masificado, ni existía, creo que el Waze, el Maps, los que podían lo usaban. Entonces, yo me acuerdo que un tío me dijo, mira, hijo, si tú quieres conocer Lima, agarra tus páginas amarillas y comienza, así como los carteros, chequea ahí los mapas y comencé así, y así conocí yo Lima. Yo he conocido Lima por las páginas amarillas, yo le agradezco mucho a la parte de los mapitas de las páginas amarillas. Ahí, y pues ahora ya tienes el esto, pero todo yo lo tengo en mi cabeza, entonces ya, gracias a las páginas amarillas ya sé cómo hacerme las cuadrículas de las principales calles. Entonces, yo aprendí también eso ahí, imagínense. Y conocer parques, ¿no? O sea, parques, conocí muchos, o sea, caminando, de los buses, y para respirar, para darte un respiro, para inspirarte, parques, cantidad me conocí. Entonces eso es lo que yo les quería compartir, ¿no? Y el tema también de la resiliencia no solamente va por el tema de superar, por ejemplo, accidentes de tránsito, sino superar distintas cosas, ¿sí o no, Ernesto? ¿Tú qué nos tienes que contar? No, bueno, me encantó lo que contaste ahorita porque realmente esto de emigrar, irse a otro país, es una gran oportunidad para tonificar el carácter, ¿no? Así como se tonifican los músculos cuando uno hace ejercicio, cuando va al gimnasio, yo creo que el carácter también se tonifica, se forma, ¿no? Y justamente las cosas que más tonifican y forman nuestro carácter tienen que ver con experiencias como la que tú has contado, ¿no? Esta capacidad de adaptarte a otro medio. Y lo más duro es cuando ya las cosas no funcionan, ¿no? Y uno comienza a darse cuenta que se le acaba la plata, se le acaba el entusiasmo y mejor me regreso, ¿no? Y como se dice, ¿no? Quedarse en la circunstancia siempre de alguna forma va a tener un beneficio muy grande en la personalidad del que lo realiza, ¿no? Porque al final uno se acostumbra a darse cuenta de que una batalla perdida no es la guerra perdida, ¿no? Sino que nos quedan muchas batallas por pelear, pero a veces esta batalla es tan cruenta, ¿no? Es como actualmente en la pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántas familias han visto afectadas por esta situación, ¿no? Y a veces uno siente que en una familia hay una persona que falleció y a veces parece que hubieran fallecido 5 o 6 personas. Porque la persona que fallece se lleva un pedazo de vida de las otras personas que estaban contigo. Eso es muy doloroso, muy triste y muy real. Pero los que están vivos, la verdad es que están vivos. Y de alguna forma tienen que también pasar por esta prueba de fuego, ¿no? Tonificar el carácter que es duro, pero que es real, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas para seguir adelante van a tener que tomar aire profundo, remirar su vida, remirar sus propósitos, aceptar y vivir el duelo de la pérdida, que no es sencillo, pero luego mirar hacia adelante y seguir. Y ese seguir no puede ser un seguir mirando siempre lo que perdí, porque si yo toda la vida me guío en la vida por lo que perdí, llega un momento donde yo bajo la cabeza y dejo de tener expectativas, dejo de tener propósitos, ¿no? Yo siempre he creído que la fe es algo que nos alimenta muchísimo para, en esos momentos extremos y críticos, ¿no? Aferrarnos fuertemente, ¿no? Cada uno tiene diferentes creencias, yo soy un tipo cristiano, entonces me aferro a mi fe cristiana, a mi Salvador, y trato de, como me ha pasado en tantas circunstancias, ¿no? De pedir ayuda, porque también es cierto que a veces en las circunstancias más críticas, a veces algunos problemas se vuelven más grandes, porque también uno los encierra, se los queda adentro, ¿no? Y entonces si uno se cierra, la ayuda no llega, ¿no? Porque ¿cómo llega la ayuda si nadie sabe que yo estoy mal? A veces hay ciertas personas que tenemos la capacidad tenemos una mala capacidad de cerrarnos en lugar de abrirnos, ¿no? Y cuando nos pasan cosas más feas nos cerramos más. Y es peor porque nos hundimos más. A veces
me ha pasado a mí, ¿no? Tener amigos incluso que han estado viviendo una muy mala etapa, y una llamada telefónica que yo hice me puso en contacto con una persona que estaba a punto de tomar una decisión extrema. Y esa llamada pudo ser un disparador para quedarse conversando y que esos pensamientos negativos se alejaran de la mente. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque también uno se da cuenta que de alguna forma Dios es tan grande que lo utiliza a veces a uno mismo como herramienta, ¿no? Dentro de este plan que uno a veces no comprende. ¿Para qué? Para ayudar también a las personas que más quieren. Porque uno a veces no sabe. Yo hablo contigo o con otro, pero yo no sé lo que está pasando en la vida de esa persona, si hubieron pérdidas. Ustedes saben que ahora hay una tendencia que muchas personas tienen de que no comentan cuando tienen coronavirus, ¿no? O que no lo publican porque tienen miedo a un sesgo social, a que la gente lo rechace. Es un tema complicado, es muy típico de pandemia, ¿no? Pero un tema crítico porque en realidad yo me entero de mucha gente que tiene coronavirus en mi Facebook o en mi Instagram porque la gente ya pone las condolencias. Ojo, ¿no? Entonces, eso es doloroso, pero a veces pienso y digo, ¿por qué no me enteré antes? Porque esta persona no lo publicó, porque por razones obvias, como que se ha tornado en una suerte de mala noticia social. Entonces, eso también es complicado, porque quiere decir que todo lo que tú ves en tu red social, si ves sonrisas o si ves alegrías, no todo eso es real. Detrás de muchas sonrisas, de esas sonrisas hay mucho dolor oculto. ¿Por qué? Porque no es comercial, pues, poner eso. Entonces, eso nos hace ver que el hecho de tener contexto, amigos, entorno en los medios digitales, no nos dice que nos están mostrando lo que verdaderamente les pasa. ¿Por qué lo recomiendo? Porque yo siempre aconsejo que, oiga, no se quede solamente con el like ¿no? Y ver lo que la otra persona publica. Llámelo, converse, chatee, o sea, interactúe, porque de repente detrás de esa publicación alegre hay un dolor. Y si usted es un amigo, usted va a sentir la responsabilidad de querer intervenir y ayudar, ¿no? Y a veces uno dice, no tengo tiempo, hoy también estoy ocupado, tengo mis problemas, pero la realidad es que a veces podemos ser solidarios unos con otros con un poquito de atención que le demos al resto de gente que está en derredor de nosotros. O sea, me quedo con esa parte porque creo que esa parte que tú has mencionado la he asociado con estos procesos que estamos viviendo también hoy en pandemia, ¿no? En donde la gente se siente ante problemas que los limitan, y algunos ven en esta virtud de la resiliencia una oportunidad para reinventarse, y otros, sin embargo, la ven y dicen, está chévere, está bonita, pero no es para mí. Y más o menos que la idea de nosotros, creo yo, al hablar de este tema, es tratar también de compartir con todas las personas las posibilidades que tenemos todos de desarrollar esta virtud, esta potencialidad que es la resiliencia, ¿no? Así es, así es, así es. ¿Cómo lo ve Anthony? ¿Cómo Claro, ves ese fíjate, aspecto, Anthony, Jorge? Primero, Jorge, sí. Anthony, dale, Anthony. Sí. Primero felicitarlo a Gonzalo, que su increíble historia, la verdad que no lo sabía, como dice Ernesto, ¿no? A veces uno no sabe lo del otro. Entonces, así como Gonzalo, ¿cuántas personas más no habrán en el mundo que se identifiquen como él o hayan pasado cosas similares, ¿no? Entonces, eso da al coraje y a la actitud de Gonzalo que muy bien, y lo felicito. Y agregando lo que dice Ernesto, es muy importante, ¿verdad? Comunicarnos, hablar, dialogar con la otra persona. Y yo quiero comentarles algo, gente, algo personal. A veces uno, con todo el respeto, dice de que ir al psicólogo es cosa de locos, que no cualquiera puede ir al psicólogo. Incluso les digo esto porque yo también decía tener el mismo pensamiento. ¿Yo para qué iría al psicólogo? Yo mismo creo que puedo ser mi propio psicólogo o mismo darme cuenta. Y a veces uno está equivocado, a veces uno erra, pero tiene que también darse cuenta, estar abierto a nuevas experiencias, nuevos comentarios, nuevas sugerencias. Entonces, me animé porque pasé un momento de mi vida en el que me sentía demasiado estresado y iba a llegar a un punto en el que iba a explotar. Entonces digo, bueno, o sea, voy a intentarlo, voy a ir al psicólogo de mi universidad, y fui. Y yo los animo a todos de que puedan ir, porque ir al psicólogo no significa porque estás loco. Si estás a tiempo, mucho mejor, porque puedes ahí desahogarte, comentarle tus cosas, y vas a quitarte ese peso de la mochila enorme que tienes. Entonces vas a poder no esperar al momento que explotes para que te sientas peor, sino que poder solucionarlo a tiempo. Y comentando también la experiencia que yo, una de muchas que he tenido, a veces a la gente, a la mayoría de nosotros nos cuesta estar solos. Por ejemplo, ya sea si queremos hacer algún tipo de negocio, si queremos emprender algo, queremos hacerlo acompañados y no nos atrevemos, a veces nos cuesta mucho ir y mandarnos solos, atrevernos a salir. Entonces, en una ocasión, yo me había ido al Road to Ultra,
que es un evento grandísimo acá en la Costa Verde donde hacen fiesta electrónica. Entonces fui y vi una oportunidad increíble de enajenar unas cervezas, venderlas al público afuera, porque hay gente que también va afuera, escuchar la música y tomarse unas chelitas por ahí, entre patas, entre conocidos, quién sabe. Entonces yo dije, wow, en ese momento voy a disfrutar, y a la semana siguiente era el Resistance, otro evento. Yo dije, caramba, voy a ir. Le dije a 2 amigos que me acompañaran a ir, y me dijeron, ya, Tony, ¿sabes qué? Ese mismo día estamos ahí, con todas las ganas, nos vamos a poner a vender las cervezas y ya queda. Llegó ese día, ¿y qué creen, señores? Llamándolos, aló, amigo, No llegaron. ¿Me va a hacer esto? Oye, Anthony, ¿sabes qué cosa? No voy a poder, se me ha presentado algo, el otro también. Y yo, ¿qué creen? Ya estaba listo ahí con las cervezas heladas, estaba listo con los choripanes, estaba listo con el agua helada. Y yo dije, caramba, a veces nos cuesta y decimos, pucha, no me acompaña la otra persona, ¿qué hago? No voy, lo dejo. Y yo por un momento pasó en mi cabeza eso, pero después me puse a pensar bien, me metí a mi auto, me puse un momento a pensar, a analizar por todas las cosas que me han pasado, las cosas difíciles, y eso es un gran ejemplo que todos debemos de aplicarlo. Si te encuentras en un momento frustrado, lo que sea, cierra los ojos, medita por un momento, piensa todas las cosas que te han pasado y ábrelos y vive tu presente, y tienes que tener bien presente tus porqués. Subir al máximo la música que más te guste, y yo en ese momento hice eso y me arranqué solito. Me arranqué solo a la Costa Verde, recuerdo que había llevado unas 100 latas de cerveza. Entonces, había bastante gente, había mucha cola, no había ni para estacionar los autos, y también no dejaban vender cervezas. Yo tuve que ingeniármelas metiéndome las cervezas por acá, y ver la manera de venderlas todas. La gente lo vendía a 5 soles cada lata, por ejemplo, y yo vendía ya 2 por 8, y la gente compraba, y al final terminé de venderlo todo. Me sentí muy satisfecho, dije, ya no tengo nada que vender, ¿qué voy a hacer? Me paré afuera, busqué otra oportunidad más, siempre hay que aprovechar y ver la situación en la que uno se encuentra. Y me puse a taxiar, señores. Le hice taxi a un amigo que era español, y el chico español lo llevó a un hotel que estaba por San Isidro, muy bonito el hotel, y me dice, oye, lo traté muy bien, porque al momento que lo llevé a su hospedaje, le dije, oye, ya visitaste tal lugar, Machu Picchu, ¿qué te parece el ceviche? Las cosas de acá. Congeniamos tan bien que el amigo me dijo, oye, Tony, me has caído demasiado bien, toma, disfruta del Resistance, y me regaló su pulsera VIP. Después de vender, de estar llevándolo al hotel, haciendo el servicio de taxi, regresé y me puse a tonear, señores. Entonces, siempre en el camino no va a haber cosas malas, sino también vas a poder construir tus propias oportunidades. Esa es una experiencia que quiero compartirla, y también anímense a contarnos sus experiencias. Oye, Tony, oye, Gonzalo, ¿sabes? Me pasó lo mismo que a ti, o Gonzalo, que también nos va a compartir algo, creo yo, Jorge. Claro, fíjense. Dale. Bueno, simplemente voy a dejar el recordatorio respectivo. Son 6:31, estamos transmitiendo en vivo desde Lima. Para todos quienes ya reciben la señal, vamos ahora a leer los comentarios, que ya son bastantes en nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos en este episodio 5 de Sin Distancias, hablando de resiliencia. Y fíjense, yo quiero compartir con ustedes algo que parte de lo que Ernesto decía hace un momento, ¿no? De cómo uno también debe como ponerse en los zapatos de los demás, y esto transita por algo llamado solidaridad. A veces no sabemos qué significa eso. Anoche salía con mi esposa a botar la basura tarde, y aquí a metros de mi casa había una van de esas de funeraria, y tenía una calcomanía que decía especialistas en COVID-19. Por supuesto, estaban trasladando a alguien que había fallecido, ¿no? Nos persinamos con mi esposa y dijimos, oye, pobre gente, no los conocemos. Son vecinos que están a unos metros, no los conocemos. A veces, y ustedes saben que yo hago una labor de voluntariado, y me atrevo a decir nosotros, porque con Gonzalo, con Ernesto, y estoy seguro que vamos a compartir actividad también con Anthony, hemos hecho actividad de voluntariado, porque a veces yo le digo a mis hijos, miren, esos zapatos que ya no les quedan y están buenos, o los juguetes, hay gente que sí los necesita, que sí está en ese momento difícil, complicado, y que de pronto, mira, no tienen nada que ponerse,
¿no? Por decir simplemente la posibilidad que uno tiene de extender la mano, y ese momento donde esas personas tal vez están en un momento tan complicado que no logran ver la posibilidad de ser resilientes, una ayuda, una palmada, un alivio que venga de afuera es distinto. Y eso parte porque ya uno ha transitado muchas veces por esos momentos donde no hay nadie a tu lado, donde, a mí me ha tocado, yo tengo 43 años y en 2 momentos de mi vida he emigrado. Cuando era muy pequeño, mis padres decidieron ir a Venezuela. Y ahora ya de grande, hace 6 años, decidimos nosotros regresar aquí al Perú. Pero cuando yo me vine al Perú, hace 6 años, me vine con mi esposa y mis 2 hijos. Mucha gente me decía, no, vete tú solo. Y yo respondía, es que yo solo no voy a caminar y me voy a regresar. Y nos vinimos. Yo creo que Ernesto y bueno, mi hermano Rafael también, tuvimos una época donde todos nos hacíamos contrafuerzas unos entre otros, porque fueron tiempos complicados de comenzar, de recomenzar, de reinventarse, ¿no? De decir, oye, mira, oye, esto no funciona, y esto tampoco, y de pronto empiezan a aparecer esas luces en el camino, esas razones para seguir, pero difícil hubiese sido que no hubiese esa palmada de decir, oye, mira, vamos para adelante, o sea, esto ya va a pasar. Y hay una definición que la encontré por ahí por las redes, que habla de que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de recuperarse frente a la adversidad. Y cuando tú emigras en bloque, familiarmente, tú a veces te sientas en la mesa y te sientas con tus hijos y eres un equipo. Eres un equipo humano que tiene que sobreponerse en conjunto, ¿no? Y ahí es tan importante la compañía. Y ya para terminar, yo solamente quiero contarles aún algo todavía, ahora lo veo con aires de anécdota, pero en su momento fue terrible. Yo estaba tal vez a punto de cerrar el negocio más grande de mi vida. Estaba aquí en Lima. Tenía la luz cortada en mi casa. Mis hijos estaban en mi casa esa noche con mi esposa. Y esa noche me tocó ir a intentar cerrar ese negocio al restaurante más caro de Lima. Porque estaba con gente que a la final fueron los peores socios y los peores clientes. Y yo estaba sentado comiéndome un plato, seguramente con el que podría haber pagado el recibo de luz de mi casa, mientras mi familia estaba en penumbra. Y eso es complicado, porque en el momento uno no lo entiende por qué pasan esas cosas, pero luego tú lo ves en retrospectiva, y la retrospectiva te permite decir, eso a mí me sirve para poder seguir adelante. Y yo creo que eso hay que tenerlo en consideración a la hora de que uno diga, oye, ¿qué aprendí o qué no aprendí? Vamos con los mensajes, Gonzalo. A ver, ¿qué tenemos en nuestras plataformas? ¿Qué nos dice la gente, Sí, Gonzalo? listo. ¿Qué nos dice la Mira, gente, acá Gonzalo? ya está bombardeando, está ardiendo de mensajes. Miren, muchachos, se nos han acumulado todos los mensajes. Y bueno, vamos primero a agradecer a toda la gente. Ernesto, de ahí te das un saltito para agradecer a todos los que están en estos momentos chequeando la transmisión. Pero voy a ir agradeciendo a los que han dejado sus comentarios, ¿ok? Tenemos primero, Elizabeth nos saluda a todos, Elizabeth Bazán, un fuerte abrazo. También Gabriel Fabián, saluda también a todos. El ingeniero Ernesto Piscoya, siempre es infaltable, él chambea de 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente y siempre se conecta a las 6 de la tarde con nosotros. También está María Torres. Y hoy porque es domingo. Y mira, Bueno, Gonzalo, y hoy porque es domingo, trabaja 12 horas. Hoy porque es domingo, porque normalmente trabaja 16. Exacto. ¿Sí o no? Por supuesto. Exacto, tal cual, tú lo has dicho. Y mira, acá dice María Torres, nos dice, hay que saber aprovechar y sacar las cosas buenas o ver el lado positivo en una situación pésima o terrible para todo el mundo. Eso nos menciona María Torres con respecto al comentario que habíamos hecho al inicio. Ok, también nos dice el ingeniero Ernesto Piscoya, la perseverancia a ultranza, victoria hasta el final venceremos.
Así nos menciona Ernesto Piscoya. Y Gabriel Fabián nos comenta algo acerca de Darwin, ¿no? De Charles Darwin, este naturalista. Nos dice, Darwin decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Lo que no escribió Darwin es que cambiar es extremadamente difícil. Dejar de lado un emprendimiento y reiniciar desde cero es algo que solo los más resilientes pueden hacer hoy, en estos tiempos. En su caso particular lo toma de esa manera, nos dice Gabriel Fabián, que también es un emprendedor, al igual que el ingeniero Ernesto Piscoya, que termina su participación diciendo que las adversidades forjan también el carácter. A ver, Anthony, si me ayudas con los siguientes comentarios. Tenemos también otra aseveración acá. A ver, acá leo uno más y te doy el pase para que completes los demás comentarios. Acá nos dice Melissa Gamarra, en estos tiempos tan inesperados y cambiantes, es básico ser resilientes, adaptarnos a situaciones nuevas e ir desarrollando nuestra capacidad para vivir en el presente con metas a corto plazo y sobre todo realistas y también siendo optimistas. Así nos dice Melissa Gamarra. ¿Qué tienes por ahí, Anthony? Qué gusto. Saludos para Melissa también. Gracias por sintonizarnos, igual que todos. Acá yo tengo los mensajes de la amiga Edna. Dice, digo bastante, no hay que ver, fue el ejemplo que ella. Estás teniendo un problema con el audio, creo, Anthony, no se escucha bien. Sí. ¿No se escucha bien? Hay una interferencia. Ahora sí, ahora que te moviste, sí. En el otro momento que leíste no se leía, ahora sí. Ah, ok, pero ¿se llegó a escuchar el comentario que mencioné sobre Edna? No, sí. no salió. Me dice, qué buena, Anthony. Es verdad, no hay que perder oportunidades. Y qué bueno, mandarle saludos a Edna, ¿no? Y como el ejemplo que lo di anteriormente, a veces me fui con una finalidad y al final resultó que bastantes sorpresas ahí en el camino. Y otro comentario nos dice María Torres. Chévere, Anthony. La cosa es perder el roche, lo demás fluye. Eso es cierto. Yo creo que uno debe actuar tal cual como es. No fingir, forzar a ser otra persona que realmente no eres, porque la otra persona lo va a percibir y simplemente sé tú, sé original, que las personas que realmente van a congeniar contigo van a llegar. No necesitas a las demás personas que quieres tenerla. Simplemente deja que todo fluya. Luego nos dice, Tito, cuéntate un resumen de Argentina. No te escucho bien, Anthony. Ernesto, cuéntate Argentina. Ya vamos. La señal. Ya viene. Antes que cuentes tu experiencia, Ernesto, acá nos dice también el ingeniero Miguel Ángel Aguilar Shin. ¿Se recuerdan? Nuestro amigo Tecnoshin. Mira, acá nos deja, exacto, nos deja una reflexión. Ya nos dice, qué genial el tema. Me gustaría que puedan comentar desde la perspectiva del que está en el fondo. O sea, cuando una persona ya ha logrado ser resiliente, puede contarlo, pero las personas que no han podido serlo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué deberían hacer para iniciar nuevamente o adaptarse? Ese es un punto de vista también, nos estamos contando del punto, cuando uno llega al punto de quiebre y logra superarlo, pero los que no pueden, o sea, tenemos que abordar también este tema. Nos felicita también el ingeniero Miguel Aguilar Shin. Un fuerte abrazo que, dicho sea de paso, ya ha tenido el natalicio de su, me parece que es... Felicidades. De su primogénito, Felicidades. Su primogénito. A ver, comentemos el tema que nos menciona acá, pues, el ingeniero Tecnoshin con respecto a qué pasa con las personas que todavía no han podido superar el tema. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deberían hacer? ¿Pedir ayuda? ¿Cómo pueden adaptarse o iniciar nuevamente o adaptarse a estas adversidades para poder superarlas? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Es imposible o es posible? Yo creo que podemos, Gonzalo, empezar a darle vueltas al concepto, ¿no? Porque cuando uno trata de desarrollar algo, lo que tenemos que tener muy claro es bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, resiliencia es una de las palabras más buscadas en Google. Es una de las palabras que cuando uno asocia contenidos, ya sea para blogging, para redes sociales, para videos en YouTube, es una de las palabras que tiene más tráfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente conoce la palabra resiliencia. Ahora, eso no nos dice que las personas sepan lo que significa.
Porque justamente la búsqueda, lo que nos está diciendo es que la gente está buscando qué cosa es eso. Incluso en el termómetro de búsqueda figura resiliencia y resiliencia, porque la gente busca de las dos formas, porque la palabra con la I intermedia, que es la correcta, suena raro, pero esa que suena raro, como bien lo explicaste, Gonzalo, esa es la correcta, resiliencia. Entonces, la gente tiene mucho interés en saber sobre esta virtud. También es cierto que, le cuento algo más, cuando nosotros en la empresa desarrollamos a veces nuestros calendarios de publicaciones, esto ya de hace un par de años, ¿ah? Sucedía que cuando nosotros desarrollábamos algunas publicaciones que tenían que ver con, dentro de las habilidades blandas, que son temáticas que desarrollamos en las empresas, como capacitaciones y desarrollos de esta naturaleza, tocábamos el tema de resiliencia, subíamos en likes, o sea, teníamos más tráfico, más presencia. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que esta era como una fija. Y yo estaba caído de likes y tenía publicaciones de otros temas que no eran tan atractivos, publicaba artículos que tuvieran que ver con cómo desarrollar la resiliencia, qué es la resiliencia, cómo se manifiesta, y empezaba a haber mucho tráfico, historias, películas que tuvieran que ver con la resiliencia, lo que hablaste al comienzo. Entonces, llega a ser un tema que definitivamente está en el imaginario de las personas. Porque todos de alguna manera sentimos que esta circunstancia de pasar por momentos críticos, que a veces nos lleven a sufrir cosas, vivencias que nos afectan, como también el hecho de perder cosas, fracasos, frustraciones. Esta pandemia, por ejemplo, es un disparador para que muchas personas la estén pasando mal. Y a partir de ese pasarla mal pueden haber caídas, y caídas de algunas muy duras, de las que a veces muchas personas no se reponen. Entonces, ahí es donde uno comienza a ver, oye, si hay una virtud que tenga que ver con ese reponerse, cuéntame un poquito, ¿no? Porque me interesaría. Entonces, yo no sé si ustedes tienen por ahí, estaría bueno que le demos vueltas a algunos conceptos que cada uno haya encontrado de repente en buscadores, para ir primero aterrizando el criterio, el concepto, porque de ahí podemos llegar con más facilidad de repente a la segunda parte, que es lo que nos decía nuestro amigo Tecnoshin sobre prácticas concretas. Yo tengo, por ejemplo, algo para comentarles. Yo soy un asiduo lector de un autor que me gusta mucho que se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra, psicoterapeuta austriaco, ideólogo de la teología psicológica conocida como logoterapia. Y él fue un personaje que vivió y sufrió los efectos del confinamiento. Fíjense lo que voy a decir, del confinamiento, pero en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque él vivió el encierro en un campo de concentración. Bueno, porque si de encierro hablamos, siempre hay que darse cuenta que hay encierros más terribles que este encierro que nosotros vivimos. Este encierro es un Chancay, como decimos en Perú, al lado de lo que vivió este flaco y otros miles de personas que estuvieron viviendo un encierro en un campo de concentración nazi, en donde sabían que finalmente lo que iba a pasar es que los iban a asesinar. Entonces siempre hay circunstancias que nos permiten aprender, siempre hay circunstancias peores, ¿no es cierto? En otoño del año 1942, Viktor Frankl y su esposa y sus padres son deportados al campo de Theresienstadt. 2 años estuvo ahí, lo trasladan a Auschwitz. 1 año más está ahí, lo trasladan a Turkheim. Sí, vivió más o menos 3 años y pico, hasta que en abril del año de 1945, que es el año donde termina la Segunda Guerra Mundial, él es liberado por el ejército norteamericano. Y Frankl sobrevive al holocausto nazi, pero tanto su esposa como sus padres fallecieron en los campos de concentración. A pesar de esa experiencia tan dolorosa, que a día de hoy nos parece a veces imposible que haya sucedido algo así, ¿no? Víctor expone estas vivencias en su obra clásica que se llama, la recomiendo, El hombre en busca de sentido. Ojo, anótenlo, si quieren leer algo poderoso en esta temporada, pensando en desarrollar la resiliencia, El hombre en busca de sentido es un bestseller bravazo, como decimos hoy, de Viktor Frankl, en el que él expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir. Él argumentó que es la búsqueda de sentido lo que nos motiva y nos llena de razones para vivir. Y comenta algo muy fuerte, que lo ponemos entre comillas, porque es una frase de él. Quien tenga un porqué para vivir, podrá superar casi cualquier cómo. Quien tenga un porqué para vivir, podrá superar casi siempre cualquier cómo. ¿Qué quiere decir? Que el propósito llega a ser un poco el
el horizonte, ¿no? Y la cabeza del toro, por decirlo así, ¿no? Esa parte que nos impulsa a ir hacia adelante y que puede vencer cualquier cómo, o sea, cualquier contexto, cualquier circunstancia. Entonces, de aquí saco yo un criterio, ¿no? La resiliencia no es una capacidad innata, no es una cosa que nazca con uno, no. No es una forma de entender y afrontar la vida, que aparece por sorpresa. La resiliencia no es un superpoder tampoco, una técnica automática que se activa cuando uno tiene adversidades, porque no se activa en todos. La resiliencia es una actitud y una capacidad que tenemos todos los seres humanos de afrontar las circunstancias adversas y de poder sobreponernos a ellas. Y dentro de esas circunstancias adversas hay circunstancias extremas, maltrato, abuso sexual, pérdidas, dolor, muerte, circunstancias excesivamente estresantes o victimizantes, como la que he comentado recién, que es la de vivir en un campo de concentración. Y esta actividad, porque es un hacer, no solamente es un meditar, esto nos lleva a un hacer, va a suponer un aprendizaje y va a permitir que en los hechos nos adaptemos a estos obstáculos del entorno y podamos sobrellevarlos. No se trata, como una vez lo dijimos en un tema que hablamos de los miedos, enfrentar los miedos no se trata de vivir ausente de miedos, no, se trata de hacer las cosas con miedo y todo. Me da miedo, pero igual lo hago. Con la resiliencia pasa algo parecido. Yo quiero desarrollar la virtud, me tengo que poner en acción, me tengo que disponer a enfrentar esas situaciones adversas, porque si yo no lo hago, la realidad me va a pasar por encima. O sea, aquí no hay opciones. Esto no es una opción que yo le elijo o no le elijo. Si yo no lo elijo, perdí. Como le hubiera pasado a este personaje y a tantas personas que después de perder a sus seres más queridos en un confinamiento como el campo de concentración, muchas personas después perdieron la vida, muriendo de tristeza, muriendo de dolor, muriendo de angustia, porque esas cosas son subyacentes a un proceso como el de una guerra. Entonces, a mí me queda muy claro que las circunstancias adversas son la verdadera escuela para desarrollar un espíritu resiliente. Entonces, si esto es así, fíjense dónde estamos llegando. Es un buen punto. Quiere decir que la ocasión de este tremendo bajón de la pandemia es una ocasión para que tú que estás del otro lado y nos estás escuchando, te animes como nos animamos nosotros a empezar a caminar este tránsito, que es el camino de la resiliencia, que no es un segundo, ¿no? Es un camino pedregoso, donde vas a encontrar cosas que te van a hacer resbalar, no siempre vas a tener las mejores respuestas, vas a sufrir, porque no es que porque soy resiliente ya yo no sufro, no. La resiliencia es con sufrimiento y todo seguir adelante, porque tengo un propósito que me guíe. Entonces, ese mensaje es el que a mí me quedó más fuerte del tema, y yo creo que también a ustedes han encontrado otras cosas. Chicos, coméntenos, ¿qué más? Sí, sí, mira, justo quería comentar, antes de dar la participación a los compañeros, he encontrado, yo siempre lo veo en las películas, ¿no? Las películas son para mí los mejores ejemplos, ¿ya? Pero antes de mencionar la película, el concepto en sí dice que es lo que nos hace no rendirnos, como nos mencionaba Ernesto, cuando las cosas están difíciles, lo que nos mantiene luchando por nuestros objetivos y se ve con mayor nitidez en las grandes tragedias. Y a propósito de grandes tragedias, quiero citarles algunas. De repente ustedes lo han visto, ¿no? Pero por ahí no se acordaban el título, pero no sé si recuerdan la película Vivos o Viven, que se tradujo también así. En inglés fue Alive, del equipo de rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en los Andes. Entonces el equipo regresaba a su país de un torneo, creo que fue en Chile, y entonces se estrelló la avioneta. ¿Y qué pasó? O sea, cayeron pues en una zona donde hay mucha nieve, no tuvieron contacto, se malogró el radio. Entonces ahí los equipistas de la selección pasaron más de un mes, creo que pasaron ahí. Imagínense, los recursos, la comida se les acabó, y tuvieron que aplicar, o sea, el concepto es bien fuerte, pero tuvieron que valerse del canibalismo para sobrevivir. Y ahí en la historia, vean la película, no quiero spoilear, tienen que ver la película, los que no lo han visto, lo consiguen, Viven, ¿no? Ya está de dominio público, lo pueden conseguir en cualquier plataforma. Exacto, Viven, lo van a encontrar así, Viven o Vivos o Alive, busquen en YouTube o en Google mismo. Pero esta película sí nos deja un mensaje. Yo lo vi cuando estaba adolescente, ¿no? Entrando a la adolescencia, y fue bien fuerte, ¿no? El concepto. Las personas, o sea, ahí ve
punto primigenio del concepto de persona. O sea, nosotros también tenemos parte animal, ¿no? Saben, ¿no? Racional, emocional y el cerebro límbico, ¿no? Donde están los instintos. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes que comer? O sea, ahí no puedes ni cazar, no hay plantas, entonces, y las personas, tus compañeros mismos, habían fallecido. Entonces, esta fue una película basada en la vida real, obviamente, Sí, claro. y los protagonistas tuvieron que interpretarlo bien, tuvieron que interpretar bien el papel, y es una de las películas que nos muestra también esto a raíz del concepto que les decía de las grandes tragedias. Y si hablamos de grandes tragedias, también podemos no solamente hablar en del exterior, sino también aquí en nuestro país, cuando hubo el desborde de río Rímac en Chosica, ¿se acuerdan? También hubo muchos casos. El de Río Chilca también, lo que ocurrió también por Pucusana, también cuando esa imagen desgarradora, no me acuerdo la señora que salió ahí como portada también, que salió todo de barro caminando Claro. para salvar su vida, una madre de familia, también fue muy marcado eso. Y esos conceptos, por ejemplo, son desastres naturales que nos traen a colación cuál es la capacidad de nosotros poder ser resilientes y salir victoriosos después de este tipo de tragedias, donde incluso algunos han perdido a su familia, a su mamá, familias enteras, o un equipo entero, ¿no? Porque en la película que les digo en vivos, solamente se salvó una persona que pudo ir a pedir auxilio, y incluso entre ese interín, entre pedir auxilio y que regrese, siguió falleciendo personas, ¿no? Siguieron falleciendo personas. Ahí está justo nuestro compañero Ernesto compartiendo la portada. Y esa película yo se los recomiendo si quieren ver el tema de la resiliencia. Y actualmente hay muchas otras, ¿no? Que no se me vienen a la mente los títulos, pero yo me recuerdo mucho de esta película, Vivos. Bueno, ¿y qué más, compañeros? A ver, Anthony, Jorge, ¿cómo podemos redondear esta idea de resiliencia basado en el comentario de nuestro compañero, el doctor Shin? Grande. Grandes ejemplos han dado ustedes dos. Sí, yo lo que quería responder también era más que todo el comentario del amigo que está sintonizándonos, Miguel Aguilar Shin, del que están comentando. Y yo quisiera agregar, es como que, ¿cómo podrías responder tú ante una situación difícil? Simplemente debes de darte tu tiempo, debes de tomarlo con calma, no buscar refugios, porque a veces en ese momento es muy fácil buscar refugios o vicios, por así decirlo, como el mundo del licor. No está mal tomar una cervecita, 2 cervecitas, pero ya embriagarte seguidamente, viéndolo como un refugio, está mal, o quizás las drogas, entre otras cosas. No, imagínate que tú tuvieras a un bebito, a un niñito que le ha pasado algo terrible. Trátate tú como un niñito, cuídate bastante en esos momentos más difíciles, trátate con calma, tómate una infusión caliente, escucha música, relájate, y es mejor desahogarse por completo. Es mejor que en ese momento te desahogues por completo. ¿Por qué? Porque cuando ya estés vacío, vas a volver a poder comenzar nuevamente. Quizás no del todo mejor, del todo bien, pero vas a poder ir poco a poco escalando, subiendo de nivel. Ese es mi consejo hacia ti, Miguel Aguilar. Y también comentando de lo que dice Gonzalo y Ernesto, de que qué importante es el significado de resiliencia. Y hay muchos tipos de resiliencia. Por ejemplo, también investigando, encontramos resiliencia organizacional. Por ejemplo, en los trabajos. ¿Qué pasa? No hay un buen ambiente de trabajo, hay trabajadores que no se llevan bien, hay personas de que les prometen algo, supongamos un ascenso, que le dicen, oye, ¿sabes qué? Eso pasó, por ejemplo, yo les cuento tantas cosas que he pasado, les cuento un ejemplo clarísimo. A mí me dijeron, ¿sabes qué, Anthony? Estás tú para este puesto, yo recién 2 meses creo en esa empresa, yo al tercer mes tenía que retirarme. Entonces, no vale ilusionar a una persona, y mucho más si se trata en tema organizacional, porque esa persona está esmerada, está ilusionada, por así decirla, pero al final no se da, y tú quedas con la idea y te quedas disconforme. Entonces, ¿cómo va a ser tu actitud para enfrentar esas situaciones? Tienes que aprender a manejarla muy bien. Estamos hablando en lo organizacional, en el aspecto laboral. Entonces, uno también va a tener que superar esas situaciones porque, digamos, no va a ser una vez una persona me dijo, no te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque ese todavía no ha sido tu máximo gol en la vida. Van a llegar distintas oportunidades que tú mismo puedes ir construyéndolas. Entonces, tranquilo, tómate un break, como se dice, y ya va a ir llegando el momento adecuado para ti. Entonces, yo me quedo con eso.
Y Jorge, ¿tú qué nos podrías Grande, decir? Anthony. ¿Qué nos podrías A decir? ver, yo quería comentar Bueno, en relación a esto que miren, estábamos hablando. Fíjense, hace un ratito me estaban poniendo acá por el chat las personas que opinaban en lo importante que era empezar a ver también qué hacer frente a la resiliencia. Fíjense, yo creo que a partir de las historias que todos estamos contando, de manera natural se va a ir decantando una suerte de hoja de ruta para ver qué acciones podemos tomar para enfrentar la resiliencia. Por eso es que lo importante de mirar casos reales, ¿no? Los casos que estamos hablando de personas o de nosotros que hemos también tenido a veces que enfrentar estas circunstancias adversas. Yo les puedo contar algo muy particular que tenía que ver con lo que alguien puso en el chat, una de las chicas que estaba opinando, me invitaba a contar algo de mi experiencia como migrante. A mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Jorge. Cuando uno migra, y esto le ha pasado a Gonzalo de la provincia de Lima, o Jorge cuando migra a otro país, a mí me pasó también algo análogo. Yo viví durante 12 años en la Argentina, y no fue sencillo el cambio, ¿no? Porque cuando yo migré a los 23 años más o menos, yo estaba en una época de desarrollo acelerado, ¿no? Estaba terminando mi carrera, había conseguido un buen trabajo, tenía una suerte de jefatura intermedia, o sea, tenía una mediana comodidad que hacía que yo a corta edad me sintiera bastante realizado y avanzado, ¿no? Entonces, eso me estaba generando independencia económica, ya vivía de manera independiente, no vivía con mis padres, me sentía como una persona en ascenso. Y surge la oportunidad de irnos a Buenos Aires con un grupo de amigos, por varios motivos, entre ellos la posibilidad de tener una opción de vivir en el exterior, que de por sí es una oportunidad que hoy en día se recomienda mucho cuando usted quiere desarrollarse como profesional y como persona. Váyase afuera del país, migre, experimente, conozca, y si puede estudiar, fabuloso, ¿no? Porque en realidad tener un diploma, no solamente la constancia, que es el papel, sino además la experiencia de estudio en un centro de estudios, con otra sociedad, con otras personas, pues te abre la mente a un mundo de nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevas perspectivas, y eso es realmente fabuloso, ¿no? Claro que sí. Esa experiencia yo la viví. Me fui, estudié, y fue una experiencia grandiosa, porque en algún momento lo que terminó pasando es que me terminé quedando más tiempo del que yo pensaba estar, justamente porque la experiencia fue buena. Pero fue buena porque, claro, cuando yo les cuento a la gente lo que estudié en la Universidad Católica y todo lo demás, la gente dice, muy bien, Ernesto, qué bárbaro. Lo que a veces la gente no sabe, porque es la trastienda del asunto, es que cuando uno llega a un país, no es nadie. Literalmente no eres nadie. Y yo extrañaba, pero le voy a ser sincero, lo que yo más extrañaba, más allá de los afectos y la familia, era mi propia comodidad. Porque yo ya estaba a mi corta edad teniendo un montón de prebendas, de facilidades, un trabajo fijo, bien pagado, mi comodidad, ¿no? Mi forma de ver las cosas, mi estructura, el hecho de sentirse como señor de la realidad porque uno conoce su contexto, conoce la realidad, conoce cómo funciona el mercado, te sientes muy, muy rey, ¿no? Y cuando estás en este cambio abrupto, los primeros meses te sientes un nabo, como dicen en Buenos Aires, ¿no? O sea, te sientes como sapo de otro pozo, como un pez fuera del agua, porque no es fácil. Si cuando uno viene de la provincia a la capital es difícil, cuando uno se va al exterior es otro mundo. Sí, hablan castellano como nosotros, pero piensan de otra forma, tienen otros códigos, tienen otras jergas, otras costumbres, otro trato, y todo eso no se aprende en un día, ¿no? Se va aprendiendo a lo largo de los años, ni siquiera diría a lo largo de meses, sino de los años. Y llega un momento en que uno se va adaptando, porque vas a encontrarte cosas que te agradan y otras que no tanto. Pero la parte que realmente fue para mí un volver a empezar fue el hecho de estar viviendo con compatriotas, con amigos, y decir, bueno, tenemos que conseguir trabajo, tenemos que conseguir... Y era horrible sentir que tu cartón no servía para nada, porque esa fue la verdad. En el tiempo en que yo migré, en los 90s, esto de ir con mi cartón de diplomado de administrador de empresa no me servía para nada. ¿Por qué? Porque nadie estaba tomando a migrantes. Entonces yo, si iba, de hecho no lo hice porque me pareció una tontería hacerlo, pero ir con tu cartón de migrante en ese tiempo, en ese momento, en ese país, era algo inútil. Lo que habría que buscar era generar algún tipo de empresa propia, pequeña, grande, lo que sea, generar. Y yo no estaba entrenado en el generar. Para mí el emprendimiento era una palabra nueva en ese tiempo.
como lo conté en una de las veces anteriores, prácticamente las cosas que desarrollé en este tiempo con los amigos con los que yo vivía fueron mis primeras experiencias de emprendimiento. O sea, yo aprendí experimentando en la vida real, ¿no? O sea, viendo que no había plata en la olla común y que había que salir y buscarla, porque si no a fin de mes nos botaban del edificio donde vivíamos. Entonces, fue una experiencia dura, ¿no? Y cada tanto, cada día que pasa, que a veces uno no consigue la plata que necesita o las cosas que necesita, te ratonea en la cabeza, ¿qué haces acá, Gil? Andate a Perú, ¿qué haces acá? Si tú estabas bien allá, ¿por qué te viniste? ¿Quién te tiene acá? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Esto para qué? Tú no lo necesitas. Muchas de esas cosas que me decía mi mente eran ciertas, pero yo había tomado una decisión y sabía que esto me iba a generar un montón de problemas. Sabía que había habido una renuncia de por medio y que tenía que hacer como un corte en ese tiempo en mi vida para enfocarme en las cosas. Y cuando uno a veces tenía problemas, bajones, y conversaba con los maestros, amigos que tenía cerca, que fueron maestros de vida porque tenían un poco más de tiempo que yo ahí, el consejo era, Ernesto, no mires para atrás, pero ni para dar impulso. ¿Por qué? Porque te vas a quedar enganchado. Más bien, trata de cortar un poco con lo de atrás para enfocarte aquí. Y es ahí donde yo empiezo hasta a incomunicarme un poco. ¿Por qué? Porque necesitaba meterme con todo y zapatos. No era solamente meterte con la cabeza, era meterte con el corazón. Era ilusionarte. Y era desarrollar un vigor que en mi caso se había achatado. Yo estaba como un tipo que bajó de peso, estaba como, no sé, desinflado. ¿Cuál fue mi disparador, mi soporte? Yo creo que fundamentalmente mi fe y las personas que estuvieron conmigo. El equipo, los muchachos, los amigos, así como ustedes. Gente genial, extraordinaria, que caminó, que la pateó, que se cayó y a los que yo ayudé a levantarse, porque antes ellos me habían ayudado a mí a levantarme. Porque en estas circunstancias uno se cae, le dan histerias, llegas un día de mal humor, porque esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, los tiempos negros nos ponen de humor negro, ¿no? Nos amargan la existencia, ¿no? Nos hacen desconfiar de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Cosa que en otra circunstancia y en otro lugar capaz no sucedería, pero aquí el tiempo crítico sí nos pone frente al espejo de nuestras limitaciones. Y es durísimo, porque la resiliencia se va desarrollando ahí, en ese camino, en ese día a día, a día, a día. Yo siento que ahí desarrollé en mi carácter, incorporé algo de la resiliencia. No sé si lo soy del todo, pero sí que incorporé bastante, porque todas esas circunstancias me generaron un cambio en el carácter. Me volví un tipo un poco más paciente, más tolerante, más analítico, ¿no? Yo siento que maduré como persona, como hombre, en un año lo que no había madurado, creo, en toda mi vida. Por eso es que jamás cambiaría esa experiencia, la tengo como un marco dentro de mi corazón, en mi vida, porque aprendí muchísimo de todas las experiencias, de toda la gente. No fue sencillo, pero sí es cierto que fue muy fortalecedor para el propio carácter. Entonces, eso les puedo contar yo desde la parte mía. Al final yo terminé quedándome, radicando, y llega un momento en donde ya uno se acostumbra, disfrutas, te haces a una realidad, una cantidad enorme de amigos, gente a la que hasta ahora recuerdo con mucho afecto y que los tengo muchos en redes sociales. Jamás me quejaría de la decisión que tomé porque siento que fue determinante para ser quien soy en este momento. Y lo más determinante de esa experiencia fue justamente el sufrimiento. O sea, toda la percepción, la toma de contacto con circunstancias que me cachetearon, pero que me hicieron darme cuenta quién era yo. Ojo, cuando me di cuenta quién era yo, vi cosas muy feas también. No todo lo que yo descubrí en mí mismo me gustó. Muchas cosas que me encontré realmente me dieron asco. No imaginaba que era tan maricón o tan débil ante tantas circunstancias, pero lo era, pues. Y esa era mi realidad. Y no podía esconder la cabeza como el avestruz. Tenía que reconocer, tenía que ponerle el pecho y tenía que sostener, porque yo me estaba decidiendo a quedar y no podía ser un lastre para mis compañeros. Por el contrario, tenía que estar ahí para aportar, porque ellos también me necesitaban. En los momentos más difíciles, el espectro comunitario ayuda. ¿Saben cuándo? Cuando otro compañero te da una palabra de ánimo y también cuando otro compañero se cae. Porque cuando otro compañero se cae, si tú estás atento o estás desconcentrado, en un momento repara, se cayó, y corres a ayudarlo. Y en ese correr a ayudarlo, en ese se da una suerte de experiencia que le llamábamos en ese tiempo el ayuno del yo. En lugar de estar pendiente de mí mismo y de mis problemas y de mis bajones, corro a socorrer a otros. Y cuando socorro a otros,
me doy cuenta de lo que dijo Víctor Frank, de que tengo un propósito, de que estoy puesto ahí para algo, de que de repente el rol que tengo con estos amigos con los que estaba tenía sentido a partir de que yo los ayudaba a ellos a ser felices y eso me daba una dosis de realización y de felicidad. O sea, el espectro comunitario fue una cosa que a mí me marcó también, ¿no? Porque siento que mucho de lo que pude construir para mí se construyó con ladrillos que pusieron cada una de las personas que coexistieron conmigo en esa etapa tan importante, ¿no? Por eso siempre lo recuerdo con cariño, pese a que no todo fue bonito, ¿no? O sea, hubieron experiencias duras, ¿no? No estar con plata, un verano que no había plata y no había trabajo. Y me acuerdo que apareció uno de mis compañeros, ¿saben con qué? Con 30 bolsas de latas de cerveza y de gaseosa. Y dijo, ya que no hay plata, sí, ¿qué hay en Buenos Aires? Conciertos, recitales de rock. Nos íbamos con nuestras mochilas a vender nuestras latas de gaseosa. Empezaba el concierto, la gente saltaba como loco, en eso acababa una canción y pasábamos nosotros lata a peso, lata a peso, lata a peso, lata a un peso. Y cada vez que pasábamos el recital, algo agarrábamos. Comenzaba la canción, el rock and roll y toda la gente saltando, ¿no? Terminaba la canción y pasábamos lata a peso, lata a peso. Nos soplábamos. Yo feliz, porque a la hora de saltar en el rock and roll yo también saltaba, a mí me gustaban las canciones. O sea, le encontramos el disfrute, pero nos miramos y decíamos, estamos buscando ganar de un peso en un peso, sí pues, no había otra. Era parte de la construcción que hacíamos en ese tiempo. Estábamos pagando nuestra beca en la Universidad Católica, estábamos haciendo muchas cosas muy importantes, y esto era parte del camino. No podíamos tirarnos a llorar porque no teníamos plata. Pasó esto en algunas oportunidades porque no habían otras opciones, o sea, aprendimos a arreglarnos con los que teníamos. Yo creo que ese aprender a arreglarse, aprender a adaptarse, un poco lo que dice Víctor Frank en su libro y en lo que les leí, ¿no? El hombre se adapta a todo, hasta las cosas más extremas, realmente. Bueno, eso por compartirles algo, claro, ya que por ahí me habían pedido. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Jorge, la hora, ¿cómo estamos? Vender chelita. 10 minutos, estamos hoy en el episodio número 5 hablando de resiliencia. Y yo quiero compartir con ustedes también algo que me tocó ver, ¿no? Y que nunca me imaginé que yo lo iba a poder conocer a una gente muy especial. Ustedes seguramente que lo han oído, igual que nuestra audiencia, las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki, ¿no? Seguramente lo han oído. Sí. Pero yo nunca imaginé que por unos amigos músicos, a quienes saludamos, a mis amigos trotamunderos, Eutimio Pacheco e Israel Romero, ellos habían navegado en el buque de La Paz, que es un buque japonés que le da 3 veces la vuelta al mundo cada año. Habían navegado ellos, lo tomaron en Venezuela, hicieron algunos recorridos y mantuvieron una relación muy bonita con la gente que está dentro del sostenimiento del buque. Y el buque vino a Lima hace un par de años. Estuvo en el puerto del Callao y hubo una invitación porque íbamos a tocar, íbamos a hacer música. Y ahí conocimos a 2 mujeres, a 2 señoras sobrevivientes de la bomba de Hiroshima. Ah, sí, vi la foto. Claro. Entonces, cuando empezamos a indagar, ¿no? Porque venía esa visita, organizamos un evento, ¿se acuerdan? Allá en Sején, en Miraflores, hicimos un evento porque ellas venían y realmente venían en el barco porque venían dando charlas acerca de su experiencia y de La Paz. Y la conocimos, fuimos a compartir con ellas un día, antes, previo de la conferencia, y eran 2 personas maravillosas, 2 viejitas, que cuando contaban lo que habían vivido, lo más fácil que les tocó vivir, si se quiere, fue el día de la bomba. Porque cuando ellas describen lo que les pasó, no solamente el hecho como tal, la explosión, el radio de efecto de la bomba eran kilómetros. Y ellas eran niñas en ese momento, estaban bastante alejadas, sus padres murieron, tuvieron que enfrentarse a recomponerse en una localidad que se imaginarán ustedes, o sea, ¿qué puede pasar después que lanzan una bomba atómica?
O sea, la contaminación, los muertos, los heridos, el rendirse en una guerra y el estigma que tienen en Japón las personas que son sobrevivientes o supervivientes de eso. ¿Por qué? Porque en Japón se les considera gente de segunda. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones genéticas, la gente no se quiere casar ni con los hijos ni con los nietos de esa generación. Naturalmente les ha costado mucho hacerse un espacio. Claro, estamos hablando de un Japón un poco más civilizado de hoy, ¿no? Pero fue maravilloso poder conocer estas historias, porque resulta que uno dice a veces, oye, yo tengo problemas, pero es que hay problemas de otras personas que son mucho más complejos de los que uno puede tener. O sea, sobreponerse a un ataque nuclear, sobreponerse a la muerte, reinventarse. Y hay un concepto que me parece interesante, de los que están por ahí en internet, que lo voy a decir, ¿no? Es que la resiliencia la definen como la capacidad de adaptarse y superar la adversidad. O sea, adaptarse y superar la adversidad. Y como comenzamos hablando de película, a mí me vino a la mente otra película que creo que también ejemplifica bastante lo que es la resiliencia, que es La vida es bella, de Roberto Benigni. Claro. Y uno se pone a pensar la Dolce Vita, la Dolce Vita. Por algo que hemos hablado, que es el propósito, ¿no? Uno se pone a pensar que a veces los hijos son el propósito y uno hace lo que sea posible para sostener esto, ¿no? Es la esperanza propia que uno puede tener. Y uno se acuerda de esa película, seguramente ustedes se acordarán pasajes, pero una de las cosas geniales era cuando entraba el soldado nazi al cuarto donde estaban arrinconados en esas camas horribles y el soldado habla en alemán. El papá y el niño. Exactamente, y sale el protagonista a supuestamente traducir y lo que está es contándole una historia al hijo. Y resulta que el niño transcurre en ese tiempo creyendo que la vida era bella cuando estaba dentro de una situación desoladora. Entonces, yo creo que a final de cuentas la vida es bella, ¿no? A final de cuentas, exactamente lo que está compartiendo Ernesto, este afiche de la película, de sus protagonistas, la pareja protagónica y el niño, es así, la vida es bella. Mi padre dice algo que conforme he ido creciendo lo he ido entendiendo cada vez más. La felicidad está en las cosas simples. Y es verdad, eso es muy profundo, pero es así. Y creo que esta película, que habría que repasarla de vez en cuando, ¿no creen, muchachos? Hay como que verla de vez en cuando, porque a veces es bueno poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y yo creo que esta parte del programa debería de tener ese sentido, ¿no? De decirle cómo a nuestra audiencia y a nosotros mismos cómo podemos tener esa posibilidad de aguantar el chaparrón, como en Venezuela se dice cuando llueve muy fuerte, de aguantar la contingencia, porque Ernesto decía algo muy cierto, esto no es un tema de momento, o sea, esto es un tema que te ocurre en un presente continuo, bueno, sería un pasado continuo, pero que te pasa, ¿no? Y de repente tú te recuperas en una situación en un momento determinado y después otra vez te vuelve a pasar, ¿no? Te vuelven a apagar la luz y otra vez tú tienes que decir, oye, ¿cómo hago para recuperarme? Porque ya no tengo 20, ya no tengo 30, o sea, ahora tengo 43 y la vida te sigue imponiendo ese rigor natural de decir, oye, ¿cómo hago? Entonces aquí tiene que haber naturalmente un propósito, tiene que haber un compromiso, tiene que haber mucha humildad y hasta cierto punto mucha nobleza, porque a veces cuando uno está en ese peor momento y uno tiene que aceptar, ¿no? Y decir, oye, mira, yo tengo que cambiar en esto, yo necesito ver las cosas de manera distinta, tengo que decir, bueno, tengo que dejar ir costumbres, modos de vida y tengo que empezar a entender qué es lo que estoy haciendo de manera incorrecta para tratar de salir de esa situación que a veces es muy complicado. Pero yo retomo con lo que comencé en esta intervención, porque tenemos que leer mensajes que están llegando y les digo, cuando conocí a estas señoras, a estas sobrevivientes,
creo que me quedó muy claro que, que a veces uno cree que los problemas más graves del mundo los tiene uno. Y uno tiene que mirar un poquito hacia los demás. Hay que ser solidario, hay que ser empático, hay que tratar de decir, oye, ¿de qué manera puedo ayudar? Y a veces uno ayuda de manera anónima, porque no necesariamente ayudas a la persona que conoces. Solamente esto, chiquitito. Una vez yo iba en el metro de Caracas, iba de una estación a otra, y había un señor con 3 niñitos, y los 3 niñitos lloraban, y el señor estaba como impávido. Y una señora le pregunta y le dice, señor, pero ¿por qué usted no calla a sus hijos? No, le reclama. Y el señor le dice, señora, no sé cómo hacerlo, porque no sé cómo decirle que acaba de morir mi esposa, la mamá de esos niños. Imagínense ustedes, o sea, la dimensión del problema que tenía ese señor, y de repente uno venía, no sé, qué sé yo, me iba a mi casa, y yo iba pensando alguna superficialidad cuando hay gente que la está pasando realmente difícil y que no saben ser resilientes. ¿Qué hay en las redes? ¿Qué mensajes podemos decir, chicos? Bueno, perdón, antes de que terminar, bien, sí, bien sentido. Eso que dice Jorge está bueno Dale, para dale, darle Ernesto, vuelta. dale. Un temita que podríamos, ya que también nos lo pidieron, que podríamos aterrizar a raíz de lo que dice Jorge, que está muy, muy, muy fuerte, pero muy, muy cierto, es tratar de ir decodificando de repente cuáles pueden ser conceptualmente los pilares de la resiliencia, ¿no? O sea, ahí Jorge habló de empatía, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la empatía es un poco ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Salir un poco del ensimismamiento. Mientras yo más me miro el ombligo, es más complicado resolver mis problemas y además ser de utilidad para los demás. Creo que, por ejemplo, si habláramos de criterios que son pilares de la resiliencia, podríamos hablar de, por ejemplo, empatía. Podríamos hablar de la introspección, ¿no? Es importante que cada uno tenga un espacio para mirar hacia adentro, para darse cuenta cómo está, para mirar también cómo estamos viviendo estos tiempos, porque a veces uno cree que está viviendo las cosas de manera, ¿no?, alturada, y de repente conversas con tu entorno, con las personas que están más cerca de ti, y notan que tienes un genio terrible, que estás impaciente, que estás desesperado, que estás demasiado triste o acongojado o depresivo, y ese tipo de cosas a veces uno no las mapea en uno mismo porque uno no está mirándose todo el tiempo, ¿no? Entonces, a veces es importante también hacer una suerte de introspección para mirar cómo estoy, y también si tengo dudas con mi propia introspección, pues buscarte un amigo, tu pareja, no sé, tus hijos, las personas que están más cerca de ti también te pueden dar un feedback sobre cómo creen que estás tú viviendo esta etapa. Nosotros a veces somos muy próximos a darle feedback a los demás cuando no nos lo han pedido. Porque a veces, ¿no?, es fácil ir a decirle al otro en qué está mal, pero a veces lo interesante es decirle al otro, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me percibes? ¿Por qué? Porque quiero estar pendiente y quiero, ¿no?, intervenir un poco mi propia actitud. ¿Por qué? Porque de repente tenemos la intención, como lo dijeron algunos, de desarrollar la resiliencia. Entonces hay algunos criterios que pueden ser interesantes. ¿La creatividad será útil para la resiliencia? Creo que sí, ¿no? Porque una persona que fortalece su pensamiento creativo, ¿qué termina sucediendo? Que ante circunstancias distintas, de repente va a tener muchas formas de enfrentar los problemas. Entonces yo creo de que la creatividad también es un espectro que puede ser un pilar para desarrollar un carácter resiliente. Si yo soy un tipo creativo, puedo utilizar ese argumento, esa capacidad de abstracción, esa creatividad mía, para intervenir mi propia realidad y en lugar de estar hablando de lo mismo o tener una sola lectura de las cosas, darle la vuelta a las cosas, ¿no? Tener otra lectura de las cosas. Entonces, ahí creo que podríamos generar entre nosotros varios conceptos, ¿no? Bueno, yo mencioné algunos, dije creatividad. Para nuevas soluciones está... Humor podría ser también, ¿no? O sea, porque a veces nos falta humor, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchos speakers amigos que dicen a veces está bueno de vez en cuando reírse un poco de uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno mismo comete errores y está demasiado rígido, lo que logra con el error es estresarse el doble. En cambio, si un poco me río de lo que pasó, bueno, ya está. Respiro y sigo adelante, ¿no? No tengo tanta tensión, o sea, estamos en una etapa que, ustedes saben, la pandemia ha generado una situación de proliferación de la tensión, del estrés, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es justamente lo que dijo una de las personas que nos escribió, ¿no? Buscar de qué forma implementar un carácter resiliente. Como esto no nace de la noche a la mañana, estoy tirando algunas ideas. La autoconciencia baja también, la humildad.
La autoconciencia, Claro. fundamental, por supuesto. Y si no me miro, ¿cómo sé yo cómo estoy? ¿No es cierto? ¿Qué otras ideas? A ver, busquemos eso que me parece que Yo añadiría como el, aporte. el- añadiría el manejo de emociones también, por ejemplo, el concepto de inteligencia emocional, Claro. porque es muy importante, o sea, Buen todo tema. gira en torno a cómo tú administres las emociones, porque no podemos evitar sentirnos tristes, iracundos, meditabundos, Correcto. recontra alegres, entonces, pero ¿cómo lo administran? Algunos, por ejemplo, que reaccionan ante ese momento, estallan en risa, ¿no? Porque, o se ríen de esa situación porque saben que, o sea, es una situación que no lo esperaban, en lugar de llorar, se ríen y después entran en llanto. Entonces hay que ver cómo administramos porque también eso también va a decir mucho de nuestra fuerza de voluntad y de la actitud que tomemos para poder enfrentar el hecho al cual nosotros estamos, en ese momento, el hecho que nos está pasando, ¿no? Y bueno, antes de seguir con los elementos, quería pues darle el pase a los comentarios, porque ya llegaron muchos, como nos mencionaba Jorge. Bueno, agradeciendo también a todas las personas que se han sintonizado, se han conectado o se están conectando todavía a nuestra transmisión en vivo a través del grupo Forum. Bien, nos escribió Melissa Gamarra, también nos dice que es muy cierto todo lo que contamos en relación a nuestras experiencias, y detrás de cada experiencia nos dice que siempre hay un aprendizaje, porque todo proceso es cíclico. Entonces ese es también un buen detalle ahí. Edna dice que, Edna te envió un mensaje, Anthony, dice que estás invitado para un conversatorio, entonces tienes que coordinar con ¡Eso! Edna por interno, ya sabes. Ajá. Y María Torres justo nos ha acelerado el trabajo. María nos ha compartido el enlace de la película Viven, justo que estábamos conversando hace un momento. Excelente, María, gracias. Por compartir el enlace. La película. Las personas, exacto, las personas que no lo han visto, chévere ahí, gracias por el aporte, María, pueden chequearlo. También Adolfina Calero, gracias por sintonizarnos, y Adolfina también nos dice, compartir sus experiencias te hace sentir muchas veces identificada. Así nos menciona Adolfina, un fuerte abrazo también. Y Edna, para redondear la idea, la palabra te fortalece. Ay, ay, ay. Un fuerte abrazo por ahí a toda la gente. Nos dice Edna, para redondear su participación, la palabra te fortalece o te destruye, y al igual que los amigos te fortalecen o te destruyen. También nos dice eso Edna. Y desde la Ciudad Blanca, Arequipa, una conocida por nosotros, Rocío Coronado, nos escribe y nos menciona que La vida es bella, es un gran ejemplo, una gran película. Ella también seguro es fanática de Roberto Benigni, el personaje también y el autor de la magistral obra italiana La vida es bella. Adolfina también coincide, ¿no? Con esta película supe que podía llorar, nos dice Adolfina Calero, con la película La vida es bella. Sí, y a muchos nos ha hecho llorar también la película La vida es bella. Igual son personas calurosas, zona de selva. También, miren, también tenemos la presencia, la participación de Johanna, debe ser, ¿no? No sé muy bien la pronunciación de su nombre, Johanna Química del Valle. Nos dice, qué hermoso, yo quisiera que los seres humanos seamos humanitarios y solidarios, a respecto del comentario que hacía nuestro compañero Ernesto. Y bueno, claro, Edna también nos menciona que la vida te golpea tanto que te vuelve humanitaria y lo único que se quiere es ayudar. Eso es cierto, la vocación de servicio nace también por eso. Cuando tú pasas esas experiencias, es como que te toca esa vibra sensible. No sé, a mí me pasó particularmente, yo no la tenía muy desarrollada, pero cuando te llegan esos momentos, tú dices, oye, pero si yo lo viví, ¿por qué no le doy el empujoncito a esta persona y le digo, ¿no? Para que se evite todo ese trance que uno pasa, ¿no? Entonces, como que te nace esa vocación de querer ayudarlo, quizás con un simple consejo, ¿no? De repente esa persona te comenta y tú le das un consejo y ese consejo pues, para esa persona le puede significar mucho, un gran aporte. Entonces, de esa forma, tú puedes colaborar con ella, ¿no? Y sí, claro, Adolfina nos dice, Ernesto, saludos desde la selva del Perú, aclarando de dónde está. Está en la selva, ya sea tú le pongas en Tampoco o Pucallpa, igual está en la selva. Estos son los comentarios y todavía los invitamos a seguir comentando acerca de sus experiencias, compartiendo algunas de sus vivencias, de repente algunos hechos que los hayan marcado con nuestro tema de resiliencia. Acuérdense la palabra resiliencia. ¿Sí o no, Anthony? Resiliencia. Sí, claro, por supuesto. Yo me quedé también con un poco de lo que estaba comentando Jorge, de la parte humana, los ejemplos que he contado, qué grandes son todos ustedes, tanto como Jorge, Gonzalo,
y Ernesto aquí, ¿no? O sea, cada uno compartiendo experiencias, la gente también que nos comenta, un fuerte saludo para ellos, que nos dicen también y se sienten identificados. Y así es, así es. Yo creo que sería un buen tema tocarlo, de esto de las inteligencias emocionales, cómo manejar la parte humana también. Y a mí también me interesa bastante. Y hay que encontrar un propósito y, y también desarrollarlo, seguir hacia adelante. Yo creo que también el equilibrio de la vida, ustedes también sabrán, o si no, bueno, estamos aquí para aprender. Siempre va a haber gente mala, pero donde hay gente mala, va a haber un poco de gente buena. Y donde hay bastante gente buena, hay un poco de gente mala, por así decirlo. Y entonces todo eso, señores, es el equilibrio de la vida, el conocido yin-yang. Y también hay que estar siempre dispuestos al cambio. Hay que cambiar, nos va a tocar muchas cosas que hacer, experimentar, porque no siempre vamos a estar cómodos. Algo de lo que comentó Jorge también es de que hay personas en peores situaciones. A veces creemos de que nosotros tenemos los peores problemas. Por ejemplo, si no hicimos algo o tratamos de justificar algo es porque decimos, no, tuve un problema, no, ¿sabes qué? Y eso no nos va a llevar a nada. A la larga siempre se nos va a hacer una costumbre de un mal hábito de justificarnos. Entonces uno tiene que saber hablar, conversar. A veces nos falta mucho. Uno de los pilares más importantes es el respeto y la comunicación. Porque la otra persona no es adivina de lo que te puede estar pasando a ti. Y siempre es bueno comunicárselo, ya sea bueno o sea malo. Yo les cuento un claro ejemplo así chiquitito, que yo una vez había invertido mi dinero en hacer un local donde haya cabinas de internet, hayan fotocopias, tipeos, una sala de videojuegos con PlayStation, y yo era muy joven, habré tenido mis 17 años. Entonces, lo que me faltó en ese momento fue seguridad. Había invertido un aprox de 15.000, 16.000 soles, hablemos así, en esos números. Entonces pasó tan bien unos 6 meses que me iba recontra bien, la gente se enganchaba, hacía mis campeonatos, trataba de buscar la manera de crear un buen ambiente, y de pronto pasa lo peor. Me roban todo el local, se vacían por completo. Y imagínense cómo estaría uno en una situación en la que tienes algo creado y se te va, derrumbado por completo. Entonces uno tiene que reinventarse y siempre la mirada hacia arriba, por más fuerte que sea la situación o por más duro que sea el golpe, y seguir hacia adelante. Con lo poco que te queda, yo me puse a hacer preparación de postres, crema volteada, leche asada, queso, y me comenzaba a vender aquí en todo mi barrio. Y la gente me decía, oye, pero tu papá tiene un buen trabajo, ¿por qué la necesidad de vender o esto? No, la verdad que a mí me encanta, me gusta y lo disfruto. Hasta, señores, he vendido marcianos en Surco, ayudando a una amiga, con mi caja ahí, y uno tiene que tener el ánimo, la chispa siempre para hacer cualquier cosa, y de eso también creo que vamos a hablar. Por ejemplo, yo cuando salí a vender los marcianos, señor, ¿cómo estás? Mire, yo ese marciano que tiene vitamina A, B, C, D, hasta la Z, así que por hoy día se lo voy a dejar 2 marcianos a ti. ¿Cuántos les doy? Y ya, así. O sea, uno tiene que encontrar la chispa siempre para poder vender tu producto o para poder reinventarte. Y siempre date tu espacio, tranquilidad absoluta. Y bueno, ahora que ya estamos al cierre de la hora, hay que hablar de nuestras conclusiones, gente. Yo, por ejemplo, la conclusión que daría es que estemos dispuestos al cambio siempre. Hay que adaptarnos siempre al cambio, porque no todo va a ser en la vida color de rosa. Quizás en algún momento vamos a poder estar en una situación cómoda, como también nos vamos a poder encontrar en una situación crítica. Desde perder a un familiar hasta perder un negocio, que te rompan el corazón o que te quedes en bancarrota, etcétera. En cualquier situación, trátate como a ese niño que estuviera desamparado y date amor propio, date cariño, no te sobreexijas demasiado, desahógate, vacíate y luego vuelve a comenzar. Mientras haya vida, todavía hay esperanza para poder seguir luchando por lo que uno quiera, señores. Esa es mi conclusión y les doy paso a los compañeros. ¿Alguien que quiera comentarnos algo como conclusión? Bien, yo estaba pensando ya para también ir dando cierre. Acá había la pregunta que nos hacía Miguel refería a qué hacer para iniciar nuevamente o adaptarse. Esto, bueno, esto que estamos haciendo como conclusiones va a tener, creo, ese norte, ¿no? ¿Cómo hacer para engancharnos con este desarrollo de la virtud y la resiliencia y cómo implementarla de manera práctica en nuestra vida, ¿no? Lo que dice Anthony referido a la predisposición al cambio, yo creo que es una cuestión que es sumamente importante y que es una toma de decisión, ¿no? Yo puedo ser una persona absolutamente cerrada o predisponerme al cambio
Y yo creo que el cambio está más cerca que nunca de nosotros cuando vivimos una circunstancia como la actual, una circunstancia crítica. Entonces, si no nos predisponemos al cambio, el cambio nos va a dar de baja, o sea, el cambio va a avanzar, o sea, acá no hay muchas opciones. Entonces yo creo que está bueno esto de predisponerse voluntariamente, porque si no me predispongo voluntariamente, esto se va a dar sí o sí. Entonces, es mejor aflojar el cuerpo, ¿no? Y predisponerse a vivir cosas con otra sensibilidad, con otra predisposición. El cambio yo creo que es una de las cosas importantes y justamente la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de resurgir también, ¿no? Todo este tema que hablamos hoy en día en las redes de reinvención, de los negocios, de las relaciones, de las formas de hacer las cosas, parten fundamentalmente de, o sea, esto se realiza porque empieza a haber gente que se da cuenta que tiene un talento mayor del que suponía que tenía. O sea, muchas personas en el tiempo de crisis se dan cuenta, se reperciben a sí mismos y dicen, hombre, yo podría hacer esto. ¿Y eso qué hace? Eso abona en favor de la propia autoestima. Y eso hace de que hay personas que conocemos nosotros ahora en los medios, que están saliendo a reinventar sus negocios y están saliendo a ponerle ganas, a ponerle fuerza, a ponerle punche, como decimos en Perú, a este cambio, a los cambios que implementan en sus empresas. ¿Por qué? Porque empiezan a creer en sus habilidades y creer que sus habilidades son más poderosas que las limitaciones. A veces uno siente de que nuestras habilidades son demasiado chiquititas al lado de nuestras limitaciones, y eso no es tan cierto. Dentro de cada uno de nosotros hay un potencial enorme para hacer cosas, para transformar la realidad. Cuando hemos hablado en programas anteriores, ¿no?, de marcas personales y de personajes que han sido como tú o como yo y que le han dado vuelta a las circunstancias justamente porque se dieron cuenta de que tenían el talento y tenían el propósito y hacían lo que tenían que hacer, pues nos damos cuenta que entonces no es tan complejo desarrollar la resiliencia. ¿Por qué? Porque de hecho, de plano, el principal disparador de la resiliencia ya está. ¿Cuál es? La situación de crisis. La situación de crisis es el principal disparador de la resiliencia. O sea, ya estamos todos en posición de partida. Creer en uno mismo, encontrar un sentido, aferrarse a ese propósito, disponerse al cambio, decía también Anthony, proponerse metas. De repente no metas de muy largo plazo, de repente metas de mediano, de corto plazo. También es una forma de, porque de repente yo estoy haciendo un desarrollo de negocio o estoy modificando el negocio y esto no funciona. Y de repente funciona 2 meses y al tercer mes ya no. Entonces, si yo me pongo metas demasiado largas, probablemente eso me genere frustración. Entonces, es más recomendable para una temporada crítica y para habilitar el carácter resiliente que me pongan objetivos de corto y mediano plazo. Y que cada tanto, como en la analítica digital, ¿no?, haga una revisión de cómo va la cosa, ¿no? Hice bien las cosas, qué faltó, qué pude hacer de otra forma, pero una autocrítica saludable, ¿no? No un lapidarse o tirarse latigazos, cómo no hice esto, que a veces eso es a veces lo que nos sale más a la mano, ¿no? Y esa es la actitud que yo creo que sí hay que tratar de erradicar, ¿no? Una autocrítica sí, pero saludable, ¿no? Sin latigazos, con bastante autocompasión, pero una sana autocompasión. No la autocompasión del lamenturiento que se lame las heridas y se queja todo el día. No, esa autocompasión no nos sirve. Nos sirve tener consideración por nosotros mismos, un santo amor propio, una santa autoestima que nos diga, hombre, adelante, ¿no? Te equivocaste, bueno, arriba, hay que seguir. ¿Por qué? Porque esta es una sola oportunidad, esta oportunidad capaz no se repite en otra historia, en otro momento de la humanidad. También pensemos eso, ¿no? Nunca ha habido una situación, creo yo, en la historia al menos que yo conozca, en donde se haya paralizado todo el mundo. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando ahora, es icónico. Nunca ha sucedido que una pandemia o una guerra paralice todo el globo. Y así estamos ahora. Entonces estamos todos en la misma situación de partida. Entonces yo creo que sí es una buena oportunidad para enfocarnos en el desarrollo de esta virtud y tal vez empezar a desarrollarla en esta temporada o robustecerla si la tenemos muchos de repente ya en actividad. Eso, caballeros. Exacto. Claro que sí. Coincido, Ernesto. Gracias por las conclusiones, Anthony y Ernesto. Y yo quería agregar 2 puntos. Si hablamos de formas para ser un poco más resilientes, o sea, deberíamos primero pensar en ser proactivos, o sea, prepararnos, predisponer tanto nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra actitud
para afrontar, porque tarde o temprano nos va a tocar. O sea, no es que no, yo no voy a pasar por esto, no me voy a arriesgar. O sea, tarde o temprano, desde cualquier suceso que tú hagas, la decisión más mínima te puede representar un momento, un breakpoint, un punto de quiebre, y puedes tú entrar en una situación que de repente, si no has estado preparado adecuadamente, no podrías superar. Entonces hay que pensar nosotros en cómo podemos ser más resilientes. Entonces, uno de los puntos que yo quería agregar es el tema del cuidado. Cuídate a ti mismo, pero no solamente el cuidado en cuestiones físicas, sino el cuidado en cuestión emocional. Entonces, por ejemplo, en cuidado físico, yo le sugiero siempre hacer ejercicio. Y hacer ejercicio no significa decir, oye, no, pero los gimnasios están cerrados, que no tengo para matricularme en un curso virtual de trainer. Pero simplemente camina, da una vuelta, o corre un poquito, o estírate. Entonces, mantente activo físicamente. Lo otro, por ejemplo, si vives en un edificio, sube y baja las escaleras, pues normal, ¿no? Todo el mundo lo podemos hacer. El otro punto es comer bien, ¿no? Comer bien, o sea, estamos en la casa, tenemos un chance para cocinar. O sea, yo me doy mi chance todos los días, así es que así no tenga tiempo, pero cocino y me distraigo. Entonces hay que cocinar. O sea, cocinar es la manera más sana de comer y más sana de relajarse, escuchando música, escuchando, no sé, la información que tú quieras, cocinando. Tu oído está abierto y tus manos están cocinando. El otro punto es el tema de dormir bien. O sea, hay muchas personas que no lo toman en cuenta, pero dormir bien es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando duermen, y si hay una persona ahí conectada que es especialista en temas médicos, saben que cuando duerme el cuerpo se regenera. Entonces todo lo que tú has gastado, lo que estás consumiendo, en el momento que tú estás con el ojo cerrado descansando, todo eso vuelve a resetearse, y las tejidos y todo esto descansan, renacen nuevos tejidos, las neuronas también, y se predisponen para la otra actividad que tú haces. Entonces hay que descansar, dependiendo de cuánto tú descanses, ¿no? O sea, la regla te dice 8 horas al día, pero hay personas que con 6 horas es suficiente, pero hay que descansar, no hay que bypasearse el sueño. Y en el tema del cuidado emocional, bueno, hay que tratar, sobre todo, por ejemplo, esto es un punto que no muchos lo consideramos, pero hay que tomarlo en cuenta, el tema de dedicarle tiempo a las actividades que nos gustan hacer, los hobbies. Está bien que te guste trabajar y que sea tu chamba y que no consideres trabajo porque es su hobby trabajar, pero hay otras cosas que a ti te hacen feliz. Por ejemplo, si tú coleccionas figuras, tratar de seguir haciendo eso. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta dibujar, dibuja. Si te gusta tocar guitarra, hacer algún tipo de música, hazlo. Si te gusta jugar fútbol, juega tú solo, porque ahora, claro, obviamente tienes que evitar el contacto, pero puedes jugar tú solo. Entonces, muchas actividades que se pueden hacer. Pero cosas que te gusten, ¿no? Que te gusten. ¿Por qué? Porque eso te llena a ti y te colma, y eso también sirve para el cuidado emocional. Y el otro puntito que quería añadir es que hay que cultivar nuestro optimismo, nuestro positivismo. A veces es difícil, ¿no? Porque ay, sí, ¿cómo vas a estar feliz, tranquilo, relajado, positivo, o en calidad 100% relax todo el tiempo, ¿no? Pero no es necesariamente así. O sea, tú tienes que cultivar el positivismo, por más problemas que hayan, porque siempre va a haber. Hay que tratar de buscarle el lado amable, como decían por ahí una serie de televisión, y hacerlo práctica. Al final al principio es difícil, ¿eh? O sea, hacer positivo siempre es difícil, porque siempre el lado negativo, el gruñón, ay, esto no sirve, la vida no tiene sentido, todo eso te va a ganar, pero hay que cultivar de a poco el lado positivo para hacerlo un hábito, como dicen por ahí, ¿no? Y todos coincidimos, creo. Bastan solamente 21 días de hacer la misma cosa para que se vuelva hábito. Entonces hay que tratar de practicar eso. Y agradecer también, antes de dar el paso a nuestros compañeros, a las personas que nos siguen escribiendo. Muchas gracias a todos los que han sintonizado el programa. Gladys Acosta, excelente tema de conversación, nos dice Gladys Acosta. Chicos, agradecidos también por la participación de Gladys Acosta. Xiomara Rodríguez también se ha conectado. Gracias también, Xiomara. Y Mercedes Fernández también, que nos manda saludos a todos. Muy buenos expositores, muy buen tema. Y Edna también, que Qué bueno, está ahí dejando los comentarios al respecto. Eso fue mi participación. Bueno, Jorge, te doy un pase. Sí, María. Bueno, después de estas precisiones, solamente me queda dirigirme a los que están viendo esta transmisión en vivo y los que la van a seguir viendo. Y aprovecho de invitarlos a todos a que compartan este contenido. Si les gustó, compártanlo, para que eso sirva para nosotros de motivación de seguir hacia adelante. Bueno, yo creo que como conclusión les podría decir que crean en ustedes mismos. Yo creo que la fórmula de todo lo que hemos planteado hoy podría resumirse en eso. Hay que creerse que uno es capaz de hacer ciertas cosas. Claro, la vida a veces te pone las pruebas,
y las situaciones extremas para que uno pueda de repente decir, wow, yo lo podía hacer. Pero uno tiene que creer en uno mismo, uno tiene que creérsela y realmente convencerse de que uno puede seguir hacia adelante y sobreponerse. No importa la situación, uno puede reinventarse y seguir hacia adelante. Todo tropiezo supone un aprendizaje. Recuerden eso. Todo tropiezo supone un aprendizaje. Y para despedir solamente voy a decir algo que dijo a su vez Albert Einstein. 3 reglas básicas. En el caos está la sencillez. En el conflicto está la armonía. En el medio de la dificultad está la oportunidad. Así que muchas gracias a todos por haber seguido el episodio número 5 de Sin Distancias. Hoy hemos hablado de resiliencia, como adecuadamente debe de pronunciarse. Resiliencia. Y hoy hemos puesto sobre la mesa nuestra propia experiencia, justamente con el objetivo que tiene Sin Distancias, sentirnos más cerca, aunque en tiempos de pandemia tenemos el distanciamiento social que tenemos que cumplir. Muchas gracias por seguirnos, gracias chicos por haber hecho este programón, 7:43 minutos de la noche. Y que sigan el fanpage, el fanpage de Sin Distancias, que vamos a publicar cositas interesantes. Sin Distancias en Facebook, por favor. Síganlo. Compartan la página, invitan a todos sus amistades. Esto va a servirle bastante a las personas que realmente lo necesiten. Los esperamos siempre todos los domingos aquí, Ernesto, Jorge, Gonzalo y mi persona, y ya estaremos cocinando cuál será el próximo tema, muchachos. Un saludo a todos. Buena semana. Así es. Cuídense. Buena semana, cuídense mucho. Ha sido el episodio número 5. Nos vemos el próximo domingo.